Hola, mi nombre es Amalia Sanz y junto con parte del equipo de Fundación Filba en estos 3 módulos vamos a intentar dar algunas pistas sobre lo que puede ser realizar un festival digital. Para los que no sepan, Fundación Filba es una fundación sin fines de lucro que desde hace más de 12 años viene trabajando en la difusión de la literatura con el objetivo de hacer que las lecturas circulen y sean cada vez más. En esta década, más de una década, hicimos 12 festivales internacionales, 10 festivales de literatura nacional, argentina, en diferentes puntos del país, 10 Filvitas, que son los festivales dedicados a la difusión de la literatura infantil y juvenil, y un programa sostenido por más de 10 años también en escuelas, además de decenas de programas y capacitaciones que siempre buscaron el mismo objetivo, que es generar más lecturas en todo tipo de lectores, entendiendo que todos, de un modo u otro, somos lectores. En estos módulos sobre festivales literarios en la era digital, habrá un segundo encuentro a cargo de Victoria Rodríguez Lacruz, programadora del Festival Filba, que hará foco en la gestión y la acción de una programación 100% online, y un tercer módulo por Larisa Chausovsky y María Luján Picabea, donde se trabajará en relación con las infancias en la era de la virtualidad y haciendo foco en este caso en el Festival Filvita. En este primer reencuentro trataremos de ajustar algunas cuestiones más generales que deberían pensarse o quizás tenerse en cuenta antes de empezar un proyecto de este tipo. Así que vamos a empezar compartiendo pantalla. Eh, Ahí vamos. El 2020, como a muchos, como a toda la humanidad, nos pasó por encima y nos dio vuelta casi todas las certezas que teníamos. Estas son imágenes, como claramente podemos observar, pre-pandémicas, donde nos juntábamos a escuchar escritores, donde viajábamos. Este es un festival en Bariloche con Pedro Mayral, Claudia Piñeiro, Vera Giaconi, Julián López, Yossi, Abilio, Silvia Moloy, la recordarísima y queridísima por siempre Rosario Blefari. Esto es una performance de poesía en la Biblioteca Nacional, niños juntitos, amontonados, leyendo, escuchando lecturas. Lo que nos sorprende es que estábamos todos muy cerca y el cuerpo y la presencia eh, eran centrales en la forma en que entendíamos que un festival de literatura podía realizarse. A mediados de marzo del 2020 viajamos a Rosario en nuestro segundo viaje de preproducción para realizar un festival nacional que iba a ser en Rosario. El viaje duró 2 días y fuimos con todas las expectativas, y 2 días después volvimos sabiendo que ese festival no iba a suceder, al menos no iba a suceder de la manera en que lo habíamos pensado. 20 días después de ese viaje estábamos lanzando el primer festival online de Filba, que fue el Filba Nacional Online de Rosario. Tuvimos que reformular casi todas las ideas que teníamos y casi toda la programación en 2, 3 semanas. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, paralelamente estábamos sacando pasajes y cerrando detalles y cerrando agenda con una docena de autores internacionales que iban a venir al festival de septiembre. ¿Qué quiero decir? Que la pandemia, no sé si nos enseñó mucho. No soy de las que particularmente creen que toda crisis trae una oportunidad, ni que siempre las desgracias y las tragedias planetarias vengan con una contracara positiva, pero sí me parece que hay algo acá que inevitablemente aprendimos, y que es que la previsibilidad tiene sus límites, que no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí más conviene, como eso no se sabe, como muchas de las cosas que no sabemos, es que tenemos que tener un plan B. Y ese plan B muchas veces es tan importante como el plan A, incluso puede ser un plan C o un plan D. Acá, si quieren, podemos ir entrando al tema por oposición, y como pensamos que todo tiene que estar planificado, pero también tenemos que pensar que esa planificación tiene que tener su plan B, y ese plan B tiene que estar protocolizado en detalle. Tenemos que realmente saber qué pasa si se nos corta el Wi-Fi el día que estamos haciendo la inauguración del festival. Tenemos que saber cuál es nuestro plan B. Siempre tiene que haber, porque el 2020, si algo nos enseñó, es que todo puede caerse y que todo puede pasar.
Y si queremos seguir por el lado opuesto de estas cuestiones, hay algo que también tenemos que saber y que en este tipo de proyectos es difícil encontrar una receta, es difícil encontrar una fórmula, posiblemente no la haya. Lo que sí puede haber son intuiciones y deseos que hay que escuchar y que habría o sería interesante quizás seguir. Nadie trabaja con libros y nadie trabaja especialmente en literatura por un motor que no sea el deseo personal. El motor no puede ser claramente económico, nadie lo va a lograr, pero sí tiene que haber algo ligado al disfrute que nos provoca leer. Puede ser conocer los escritores que admiramos, puede ser pensar una programación en torno a los temas que nos interesa, puede ser pensar y reflexionar sobre esos temas que nos inquietan o que nos interpelan y sentir que de algún modo con eso podemos intervenir en un contexto, podemos intervenir al menos en la conversación colectiva que circula en nuestro contexto inmediato. Entonces, si hubiera algo que saber, que humildemente un consejo que le podemos dar, que si hubiera algo que saber antes de arrancar con un proyecto de este tipo, primero que nada es entender y conocer desde una manera muy honesta e íntima qué es lo que queremos hacer. Hay algunas preguntas que me parece interesante tratar de formularnos y respondernos que tiene que ver con esto. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Si nos formulamos con honestidad estas preguntas, quizás las respuestas no sean claras, pero sí son un buen comienzo. Y esto va más allá de la virtualidad o de la presencialidad, sería el comienzo para casi cualquier proyecto que quisiéramos hacer de este tipo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un festival literario, para eso estamos acá. Bueno, de eso hablamos. ¿Se diferencia de una feria? ¿Va a tener algún fin comercial? ¿Vamos a vender libros? Simplemente esa primera pregunta es central, diferencia mucho el perfil de lo que queremos hacer. ¿Va a ser una feria que apunta a la comercialización de libros más algunas actividades? ¿O va a ser el foco va a estar puesto en las actividades, en las presencias y en las charlas de los escritores y además se van a vender libros o no se van a vender? ¿Qué tipo de festival queremos? Estamos entendiendo que en tiempos de pandemia vamos a apuntar a un festival virtual, pero ¿qué escritores, qué lectores queremos? ¿Qué literatura voy a incorporar? ¿Qué zonas de la literatura? ¿Qué artistas? ¿Poesía? Esto puede estar muy, muy acotado y tal vez acotarlo sea la mejor manera de empezar a pensarlo. Por más que sea el primero, si uno está pensando un primer festival online, es interesante pensarlo como una serie. Quizás sea solo uno y haya sido genial hacer un festival, pero es interesante en un comienzo pensar que va a haber una serie. Eh, y no hace falta tener grandes ambiciones, ¿no? Puede ser como ese lema de menos es más, en esto también es importante. Hay que empezar probando. Cuanto más acotado sea el campo al que queremos llegar, en este caso la literatura, quizás es más interesante. Y empezar probando sin tener miedo al error. Hay una gran verdad que alguna vez escuchamos del director del Festival de Literatura de Edimburgo, que fue un gran aprendizaje, es que si no hay un error, él hablaba puntualmente de los festivales, pero se puede también extrapolar que si no hay un error, quiere decir que no hubo un riesgo. Y que es interesante también arriesgar en estas cuestiones. Cuando uno empieza, arriesga porque está probando. Entonces, es importante quizás perder ese primer miedo. El por qué y el para qué, en general, las respuestas están muy vinculadas a motivaciones incluso personales. Pueden ser motivaciones chiquitas, pero es la pregunta más importante que deberíamos saber respondernos. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el negocio en términos personales? Como decíamos, no hay un negocio económico que el foco esté puesto ahí. Entonces, ¿cuál es la motivación que tiene que ser clara y poderosa? Y está vinculada a la satisfacción de leer y que uno puede pensar que esa satisfacción uno quiere extenderla a que también otros lo hagan. ¿El para quién? El para quién es central, a qué público apuntamos, y es algo que sí, claramente cambió en la era de la virtualidad. Esta es un Zoom que no tiene nada que ver con la literatura, pero me parecía muy llamativo de mostrar porque son cientos de caritas en el mismo Zoom de todas partes del mundo. Por más que empecemos de muy chiquito y que sea un festival zonal, que apuntemos de a poco, eh, la virtualidad multiplica las audiencias, el público se modifica y a partir de la virtualidad tenemos que pensar que esa diversidad puede llegar a nuestro festival. Entonces la pregunta ¿a quién nos dirigimos? Va a ser central para entender
qué plataformas, por ejemplo, usar, qué herramientas usar. No es lo mismo proponer actividades en un Facebook Live que en un Instagram. No es lo mismo el modo que vamos a querer comunicarnos, el lenguaje en el que vamos a querer comunicarnos. Entonces tenemos que tener claro para quién lo hacemos, qué tipo de lectores creemos que va a haber del otro lado. El cambio de las audiencias quizás sea el cambio más central, el cambio nuclear que habilitó la virtualidad, pero claramente no es el único. Otro cambio que es interesante, que vino con los lenguajes digitales, es dónde sucede un festival digital. ¿Dónde sucede? ¿En el lugar donde se produce? ¿En el lugar donde se consume? ¿Donde se disfruta? ¿En internet? ¿En YouTube? ¿Acá? ¿Allá? Esos deícticos que son las marcas discursivas, cuyo significado es absolutamente relativo al hablante, enloquecieron absolutamente en la pandemia, porque el punto de referencia es lo que se puso en crisis, que es acá, que es allá. Están dando una charla, uno la ve en un Instagram, hay una persona que está en Copenhague, otro que está en Edimburgo, o en Santiago del Estero, o en YouTube. No se sabe dónde está transcurriendo esa conversación. La espacialidad se alteró por completo. Pero las marcas de región creemos que son importantes y es importante no vaciar de marcas lo que hacemos, tener un anclaje desde donde estamos parados para proyectar donde sea el territorio. De alguna manera es interesante que quede en la impronta del festival. Nos mudamos a la virtualidad, pero seguimos en algún sitio del planeta. Sobre todo porque si luego alguna vez en el futuro, ojalá ese festival prospera y se vuelve presencial, o permanece en la virtualidad, pero tiene alguna pata mixta o híbrida, es interesante que se conserven ciertas marcas de pertenencia con la idiosincrasia, con los imaginarios o con las culturas locales. Incluso nos pueden servir para dispararnos los contenidos del festival, los temas de los cuales queremos hablar. Estas son, obviamente, imágenes de festivales de Filba, que se hicieron en formato presencial, pero también sucedió en Rosario, que fue virtual. El territorio estaba presente en los contenidos del festival. La montaña fue utilizada como metáfora de peso en nuestra vida personal y los escritores escribieron en torno a eso. El mar sirvió para hablar de la inmensidad, la sierra sirvió para que escribieran sobre los refugios personales. Quiero decir, las marcas de territorio pueden estar presentes por más que el territorio se diluya en la virtualidad. Ahora bien, a la hora de empezar, sí me parece que se pueden dar algunos consejos. Creo que lo principal es no estar solo, no estar solos, no estar solas cuando arrancamos. Podemos ser dos, puede ser un equipo muy chiquitito, pero es interesante buscar referentes que nos acompañen. La figura del comité asesor o la figura de un consejo asesor, gente con la que podamos tener una ida y vuelta con nuestras ideas, que nos puedan aconsejar, que quizás es simplemente tomar un café, pero eso los convierte en una figura de asesoría, puede ser interesante. No tenerle miedo a los socios institucionales, incluso pueden ser socios estatales, municipalidades o demás, universidades, terciarios. Es importante pensar quiénes pueden ayudarnos a difundir el festival desde el boca en boca o en redes más institucionales, qué alianzas estratégicas podemos hacer en ese sentido. No, el socio necesariamente no estamos pensando en socios que nos puedan aportar fondos, que ojalá que sí, pero a veces esa es la parte más difícil de conseguir. Entonces pueden aportar desde otro lugar y pueden aportar muchísimo desde la difusión, y eso es algo que quizás a veces es más importante para empezar que tener fondos. Las alianzas pueden ser de muchos tipos, y desde ya que tratar de localizar a aquellas personas que nos puedan ayudar en la difusión y a los medios locales. Un festival online, después vamos a hacer alguna referencia a eso, tiene una presencia muy fuerte de difusión a través de las redes sociales y a través de los lenguajes digitales, pero tampoco vamos a dejar de lado los canales tradicionales de difusión. Vamos a apuntar a los diarios, vamos a apuntar a las revistas locales, a los fanzines, a las radios, a las listas de difusión de WhatsApp, lo que tengamos a nuestro alcance para que, si estamos empezando, sobre todo en una primera edición, eso pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. En cuanto a los fondos, desde ya que cambiar al lenguaje digital puede
ser más amable en términos económicos. No pagamos pasajes, no pagamos comidas, no pagamos hoteles, sí tenemos que contemplar honorarios y distintos gastos en nuestro presupuesto general. Algo de técnica también lo veremos más adelante, se puede contar o quizás son recursos que se pueden resolver adentro, pero hay distintas formas de plataforma, hay muchas plataformas de crowdfunding, estas son algunas, pero hay muchísimas más a nivel local, a nivel regional, incluso sistemas de financiamiento colectivo que tienen su base en otros países, que son interesantes y que funcionan en algunos casos bastante bien. Hay que estar atento a las facilidades de uso, en eso varían algunas de otras, en la atención que tienen con los donantes, en las herramientas, en redes o mailings para dar a conocer las causas. Es importante también comparar las comisiones, suelen ir algunas del 5% hasta el 10 o el 12 inclusive, y es interesante también investigar y estar atentos porque hay algunas plataformas de crowdfunding que no habilitan los fondos recaudados hasta no llegar a una totalidad que uno puso como su meta, y si no llegas a esa meta no te dan todo el dinero, pero hay otras que sí, que te van dando parcialmente. Digo, son herramientas posibles que en algunos casos funcionan. Lo ideal, como en todos este tipo de proyectos, es no apuntar a una sola forma de llegar a los fondos necesarios. Pero me parece que es interesante tenerlas en cuenta porque funcionan. Una vez que resolvimos algunas de estas cuestiones y de estas preguntas iniciales, es interesante pasar a lo que más nos atrae, que nos estamos haciendo este tipo de festivales, que es programar, pensar, producir y gestionarlo. Acá tiene que ver puramente con los intereses personales. ¿Qué queremos hacer? Como hablábamos antes. Algunos consejos, simplemente ordenarse por ejes temáticos suele ser justamente suele ordenarnos, suele darnos algunas pautas donde ese enorme mundo de la literatura al que podemos apuntar se nos puede ordenar. Lo mismo con los escritores y las escritoras a las que queremos convocar, o los artistas, es una buena pregunta que uno se quiere hacer. Llamamos también, hay espacio en nuestro festival para otras representaciones del arte, solo queremos escritores, solo queremos escritoras, poetas, ¿qué otros participantes podemos sumar? Periodistas. Una vez que tenemos algunas de estas cuestiones resueltas y una vez que tenemos algunos nombres confirmados, se puede empezar a diseñar el programa. Y es interesante ver cómo se dialoga, cómo ese programa o esos temas sobre los cuales queremos conversar dialogan con los escritores que ya tenemos confirmados y confirmadas. Y si hay algún tipo de diálogo entre ellos, no diálogo solamente a mesas redondas, me refiero a si los nombres que convocamos son cohesivos en sí mismos, por algo los llamamos. Es interesante evitar como el patchwork de nombres que son los que conseguimos y los que pudimos. Es interesante tratar de pensar por qué estamos invitando a cada uno. Luego hay otra zona que es la producción. Es importante entender que son zonas separadas de un festival y que por más que seamos la misma persona incluso que las hace, o que seamos dos personas, es interesante entender que son dos áreas diferentes y que idealmente sería mejor que lo hicieran dos personas, por más que luego en un festival a veces uno termina haciendo todo, y sobre todo cuando son equipos muy reducidos, pero entender que son zonas diferentes de trabajo. La producción tiene que ver con la definición de las sedes online, con los dispositivos que usaremos, con las formas de subir los contenidos, con el plan de trabajo con el equipo. El productor es quien tiene que tener muy ordenados los tiempos, calendarizar cuándo se va a hacer cada cosa, el que lleva adelante la contratación de proveedores, si es que los tenemos, y el que va chequeando el presupuesto. Los presupuestos tienen que ser ordenados. Tenemos que saber con qué dinero contamos y tenemos que saber cuánto va a salir lo que tenemos en nuestra cabeza que queremos hacer, y esos números tienen que coincidir claramente. Tanto el programador como el productor pueden ser los que estén en contacto con el equipo de diseño, o con el diseñador o la diseñadora. Por más chiquito que sea nuestro festival, o por más chiquita que sea nuestra primera intención de un tipo de emprendimiento digital, el diseño es central, es muy importante, es el capital casi más valioso que tenemos junto con la programación, es la marca.
siempre lo es, pero en un festival online es lo primero que se va a visualizar. Y si tenemos una presentación gráfica atractiva, tenemos una primera puerta de entrada que causa curiosidad, que respalda los contenidos de los que después hagamos. Y siempre pensando en que quizás sea un festival que se repita, que año a año vaya creciendo. Entonces es importante desde el diseño también pensarlo así. Es el diseño de una entidad, es el diseño de una marca, no importa si después no podemos hacer piezas diferentes, si no tenemos piezas impresas, si no tenemos bolsas. Importa que es una marca que nos permita jugar con diferentes piezas en un futuro si las tenemos y que sea una marca que tenga una impronta comunicacional fuerte. Hay plataformas web, hay templates gratuitos en internet para tener nuestro propio website, pero si no lo tenemos, si no podemos alojar todos los links que luego nos llevarán a otro sitio y es interesante y que el online quede, además de que puede quedar siempre en YouTube, vamos a manejarnos muchísimo por redes, entonces es importante que nuestros posteos tengan una identidad muy clara, que comunicacionalmente se entienda, que la información esté jerarquizada. En este caso es una captura de pantalla de nuestros posteos de Instagram del Festival de Rosario 2020 y las redes pueden funcionar como un catálogo online. Uno puede como usuario entrar a las redes de nuestro festival e ir viendo las actividades que hay día a día, además de entrar a la web. Este es otro ejemplo del Festival Internacional del año pasado en octubre. Si no tenemos el recurso de tener nuestra propia web, podemos hacerlo a través de nuestras redes, pero sí es importante que sea una impronta muy fuerte desde la identidad gráfica. Esta era una forma que tuvimos de presentar también en Instagram nuestros autores. La comunicación, como mencioné rápido, también a través de redes, pero también a través de la prensa tradicional. Y eso es importante, tener un diseño bien claro de estrategia de prensa y de comunicación digital, un plan anticipado, calendarizado, qué día voy a mandar y qué día voy a ir anunciando de a poco todas las novedades, qué día voy a hacer el lanzamiento de la programación general, qué día voy a ir avisando qué autores vienen, qué día cómo voy a ir contando, con qué tiempo de anticipación, voy a ir pensando en los intereses que pueden ir despertando, con qué tiempo de anticipación voy a ir contando cada una de las novedades que tengo. Idealmente no es cuando me entero, lo voy contando, sino es planificado con un calendario previo donde eso pueda estar bien ordenado. La comunicación, como tantas cosas en un festival, no termina cuando termina el festival, sino que termina mucho después. Es importante tener un informe de cierre de comunicación del festival, contarle a los usuarios, contarle a los participantes, contarle a la prensa, contarle a las redes qué es lo que pasó, qué registro hubo, qué crecimiento. Y es importante también saber qué feedback hay del otro lado, qué respuesta hubo en la comunidad, si hubo algún cambio. Por eso siempre decimos que cuando termina un festival, no termina. Es muy importante tener claro una evaluación final, un diagnóstico. Tan importante como lo que sucede en el festival es lo que sucede después, observar lo que pasó. Termina un festival y en realidad uno está cansado y satisfecho por haberlo realizado, pero en general tiene 1 o 2 semanas más de trabajo, de agradecimientos, de informes de prensa, de este feedback y de un seguimiento con las audiencias. E incluso si el material quedó online y quedó registrado, es interesante ver qué hacemos con eso que quedó, cómo se lo vuelve a convocar de alguna manera para que siga siendo un material vivo. Siento que no paré, espero que algo de esto haya quedado claro y nos seguimos encontrando en el segundo módulo a cargo de Victoria Rodríguez Lacruz. Muchas gracias.